Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí con el Orgaz, por supuestísimo, que os va a hablar de esta nueva fragancia que ha sacado Mercadona. Ay, de verdad, vivo sin vivir en mí. Maisol Soirée. ¿Y por qué lo digo así? Porque me sale del... y me da a mí la gana de decirlo así. ¿Queda claro? Pues ya está. Yo, aquí, este canal es mío y se pronuncia como a mí me da la real gana. Bien, vale. Faltaba más. Vale. ¡Uy, uy! ¡Que me llevo! ¡Me voy para arriba! Es que estoy de mala folla. Vamos a ver, explicando Story Time, versión femenina de el swag de los señores de Mercadona, de Maisol a Borealia. Maisol Borealia swag, porque me da a mí la gana. Pues resulta que les he dicho, por favor, mandarme las notas y no me las han mandado. ¿Por qué? Pues yo sé que conmigo están mosqueaditos y alguien de los de arriba ha dicho al Orgaz ni agua. Así que han metido la pata en un principio porque me pasaron las notas y ahora no. Pero que se piensan que yo me voy a callar. ¡No! Esto es un regalito envenenado del Orgaz. Por supuesto. Bueno, vamos a ver, la caja pues es la típica caja. Ha mejorado muchísimo, ya lo he dicho antes, pero vamos que tampoco es una locura. No nos engañemos, no es una locura. Entre otras cosas porque que nadie se piense que esto que hay aquí es una chapa, porque esto no es chapa. Esto es un cartonazo. De hecho, con el uso, esto le sale la arrugaza del cartonaco que es. ¿Vale? Así que flipaciones mínimas. Está bien, comparado con el plasticazo del año pasado, pues esto está muy bien. Claro, comparás con el año pasado, pero claro, si comparamos con los terciopelos de otros años anteriores... ¡Ah! Amigo, pues ¿dónde vamos? Se queda por debajo, ¿vale? Y luego encima... ya disparo, lo siento, que me hubiesen mandado las notas. Si no, a lo mejor me hubiese comedido más. Así no me ando con tonterías. Encima ahorramos porque compramos las botellas de Borealia. Tenemos las botellas de Borealia, las vendemos como si efectivamente fuesen Maisol y lo comido por lo servido. Vamos a ver. Maisol tiene desde un principio de los tiempos las botellas que son esas. Y no hay más. Las botellas de Maisol son las botellas de Maisol. Punto. No deberían de haber otras. Lo que no puedes hacer es tener algo que ya ha cogido la impronta y con la misma decirme que esta botella es Maisol. Esta botella es Borealia. Además, mirad, la botella del año pasado. Esta fue la cosa del año pasado. La Glacier. ¡Oh! La Glacier. Plasticazo, plasticazo, plasticazo por todos lados. Pero la botella es la botella de Maisol. Punto. Pues no, este año se nos han vuelto... El señor me ha castigado por mala. Se ha vaporizado mi cara, me da igual. Se han vuelto Borealia. Tengo más botellas de Borealia, pero vamos, que paso de sacarlas. No me da la gana. Bien, vamos con la versión femenina. Esto sí es chapa, ¿vale? Pues punto. El tapón está bien, es un tapón que va a presión. Vale, encaja bien, por lo menos en esta unidad. Y los vaporizadores ya sabemos que pues son así. Son así los vaporizadores, no son de otra manera. Sigo, que ya estamos ya enregistrados. Sigo, mira, la Cosmic. Aquí está, Borealia. Mirad la botellica, ¿eh? Es la misma botella. Completamente definida dentro de la línea. Esto vaporiza hasta incluso mejor que la de ahora. Esto, Cosmic. Borealia Cosmic. Vale, chicas, vamos a seguir con esto. Ya me estoy desquitando. Poco a poco me voy quitando el antifaz maligno. Veamos, no me quieren dar las notas, pero las notas salen de aquí. Tengo que deciros una cosa, ya para empezar. Esta fragancia de unisex no tiene absolutamente nada. De verdad, nada. Lo que pasa es que es lo que pasa. Y es que si normalmente en nuestros canales estamos presentando perfumería masculina, yo no voy a decir que me he comprado un perfume femenino porque así, porque sí.
No, tengo que decir que es unisex y entonces voy y lo compro. No sea que mi sexualidad, hombría, patriarcado se vean afectadas por presentar un perfume femenino. No, tiene que ser todo unisex y así estamos todos salvados. Pues no, de unisex no. Esto es lo que es y es un perfume femenino. Punto pelota. Aquí ya sabéis que yo me paso el femenino y el masculino por donde me dé a mí la gana, ¿vale? Porque el primero que no cree en estas cosas soy yo. Pero cuando alguien hace algo en su canal y pasa esto, normalmente todo es unisex. Así me desquito y yo sigo siendo macho, me posiciono como alfa, macho, y así nadie me va a decir, oye, es que este está perdiendo aceite, A mí, como me pasa, me da trepapifla. Y llamo al pan pan y al vino vino y no me escondo. Esto no es unisex. ¿Vamos con más? Pues venga, vamos a seguir con más. Que conste que mientras estoy haciendo el vídeo, yo tengo aquí mi Instagram esperando a que me contesten los señores, por si acaso me contestan y me mandan las notas. Que no me las van a mandar. Si me las mandan, gracias y las pongo abajo. Pero toda la prisa que se dieron ayer, que fue brutal, hoy no tienen ninguna. ¿Estarán librando o será festividad en Valencia? No lo sé. Más concretamente es festividad en calle Ausías March 14, en la Pobla de Valbona, ¿vale? Que es donde están, en Valencia, Spain. Valencia, Spain. No puedo. Bueno, eso por ahí. No es unisex, lo siento, es femenino, huele muy, muy rico, pero allá donde os podéis pensar que es una bomba y buenísimo como el otro, este sí que es bueno, pero no es ninguna bomba. En absoluto. Aquí lo que tenemos es una fragancia que es sumamente alcohólica en la salida, tiene una evaporación en alcoholes muy, muy bestia. Bestia parda en cuanto a al tema del alcohol. Y además incluso pica en nariz porque esta de aquí está cargada en aldehídos. Mucho. Yo no lo encuentro parecido tampoco con nada en especial y no la encuentro tan oriental como la otra. Aquí seguimos con los motivos, pero yo de verdad lo digo en serio, esta fragancia no la encuentro oriental. La encuentro, una floral oriental que según la revista que estará por aquí enterrada ya, es lo que nos dice la propia firma. No la encuentro una fragancia oriental, ni muchísimo menos. Sí que es muy floral, y que tiene aldehídos a degüello y pica mucho en nariz. Evidentemente también incluyen pimienta. Lo tengo también muy, muy claro. Clarísimo. En la salida vamos a tener 1 metro de estela y 1 metro de proyección aproximadamente durante media hora, que se retrae más rápido de lo que uno pudiera pensar, sí, y se queda súper próximo en piel. Es una fragancia que huele muy rico, pero no es en absoluto nada proyectona. No puedo... A ver, me refiero... No sirve de nada que coja la masculina, que la tengo por aquí también, no sé por dónde. Aquí la tengo, la tengo aquí. Porque no tienen nada que ver. No tienen nada que ver la masculina con la femenina, en absoluto. La intención masculina es muy potente, es una fragancia que está muy bien hecha. Esta de aquí está muy bien hecha. Esta de aquí está también muy bien hecha, pero han medido concentraciones tan a lo bestia... De verdad, pero tan a lo bestia que se ha quedado en una fragancia que te dura 6 horas, 8 a lo sumo y entre medio reaplicación. Esta no, esta te la coges, es que si la atomizo me va a oler el estudio 40 años. Es que esta es muy, muy buena, Esta es muy, muy buena fragancia. Esta también, pero los rendimientos van abajo. Vamos con más. Y vamos con las notas. Notas que no han facilitado en absoluto, más allá de que son florales. Y, desde luego, también maderas. Maderas que son maderas húmedas. Sí que lleva madera de cedro, pero aquí la madera húmeda a la deriva sale. Porque no es tan densa como pudiera parecer, sino es más fresca. Tiene un tono muy fresco floral, pero es un tono fresco. Esta sirve absolutamente para todas las épocas del año. Aquí no nos podemos encoger, esto vale para primavera, verano, otoño, invierno, cuando sea. No es invasiva. Entonces es una fragancia que además es muy confortable, cosa que con esta no pasa. Esta hay que saber dónde echársela, cómo echársela, pero esta no. Esta te la puedes aplicar cuando te venga en gana, pero os estáis aplicando una floral. O sea, yo de verdad, mirad, lo digo en serio, me paso por el forro si es femenina o masculina, ya lo sabéis, y yo que uso Chanel.
número 5 y Mademoiselle, ya lo sabéis, por ejemplo, entre otras. Con esto en cuestión vais a ir cargados de flores. Es que vais a ir cargados de un buquet floral. Es un buquet floral con maderas a la deriva, porque aquí las maderas salen húmedas, no son maderas secas como pudiera ser en el tratamiento. Voy a dejar esta, en el tratamiento de una madera de cedro, que es más seca, más consistente, con esos tonos de grafito, incluso de carbón, dentro de lo que sería la composición. Aquí no. Aquí tenemos flores, entonces un hombre con flores a mí me resulta súper extraño si hablamos de lo que es la perfumería convencional, perfumería pop low cost. Luego sí que tenemos lo que es la perfumería nicho, que ahí ya estamos hablando de la harina de otro costal, y en la nicho sí que nos podemos permitir los hombres determinadas cosicas, pero es que esto es muy femenino. Es que a mí, yo huelo esto y me salen flores por todos lados. Y es lo que hay. Y para que no se diga que el Orgastal, porque además la he comprado, el vaporizador va horrible, ¿eh? No me gusta nada, es terrorífico el vaporizador. Hasta incluso de los propios Borealias del principio eran mejores que estos. Tengo que decirlo así, tal cual. Ya lo dije en el vídeo anterior. Por mucho que me pasaran las notas, y le estoy agradecido porque me hayan pasado las notas de este Borealia. ¿Veis? Es que se me va el Borealia. Es que son las botellas de Borealia. Es que quien lo tenga identificado es una botella de Borealia. My Soul. My Soul. Bueno, pues estas My Soul Borealia pues tienen reminiscencias efectivamente de perfumería nicho. Esta concretamente puede ir a donde os dé la real gana, pero yo no le encuentro parecido tampoco con una Sisley. Lo siento, porque es más, mi madre la tiene y la llevo por aquí. Lo que pasa es que me he echado esta, no me acordaba, pero me he echado, se la he cogido a mi madre y me he echado la Sisley aquí y lo siento mucho, pero no tiene nada que ver. Es que la he mezclado. He hecho layering sin saberlo con las dos. No tiene nada que ver, que puede ser, o podéis tomarlo como si fuese perfumería nicho, que cuestan un auténtico pastizal y tal. Bueno, tomarlo como os dé la gana. Son lo que son y cuestan 14 pavos, que las han subido de precio, ya lo sabéis, porque ya lo dije yo en el vídeo de ayer. ¿Fue en el de ayer? Sí, o en el de antes de ayer, no fue ayer. Y entonces, pues bueno, que debéis de tener en cuenta todas estas consideraciones. Lo que es el perfume tiene un color amarillo, también comentároslo porque, a ver, que lo ponga bien, es que sí, es amarillito, tiene un color amarillito parece, lo que pasa es que tampoco me puedo dejar llevar por el ímpetu del viento, que lo tengo que ver por la parte de la base, porque va recubierto de este dibujito y tiene tonos dorados, entonces tampoco me puedo fiar muy mucho, pero vamos, que parece amarillo en principio. Venga, sigo con más. Tema de notas, cítricos en la salida, por supuesto, junto con lo que son aldehídos, y aquí hay que meterle pimienta, porque huele a pimienta, y tenemos ese tono de picor que expande, abre pulmón y que sale en esta swag, porque me da a mí la gana, de los My Soul. Si digo, ya sabéis que estoy diciendo My Soul Borealia todo el tiempo, porque esto es una botella de Borealia, lo siento. Bueno, en la progresión olfativa y atendiendo a los poquísimos ingredientes que nos dan, ojo, cuidado, porque aquí sí que están empleando un buquet floral completo. Es decir, están empleando flor de azar del naranjo, están empleando jazmín, junto también con iononas, que además sí que atalca la fragancia, pero no la atalca tipo Dior, ¿eh? Aquí nos vamos realmente a una sensación más pulcra de lo que es el talco. No se vuelve maquillístico, sino que realmente huele a talco. Es esa mezcolanza entre almizcles blancos con la textura que proporciona la ionona. Nos encontramos también en ese buquet lirio de los valles, por supuesto violeta y, ya lo sabéis, iris. Es todo el buquet completo y absoluto que va proporcionando junto con la cumarín. La cumarina y todo este compendio va haciendo el juego también con el linanol, que también va en la composición, haciendo recreaciones olfativas junto con tonos de vainilla tonka en todo lo que serían los ingredientes que nos han metido, que además, tengo que decir, voy a coger la caja, que no son tantos. Realmente sí, el INCI es mínimo, es un INCI mínimo. Y os lo leo: alcohol de Nantes, perfume, agua, BHT, alfa isometil ionone, linal, LOL, cumarín, limonene. Y ya a partir de aquí
lo que nosotros nos dé la gana porque no hay más INCI. Esto es lo que hay. A partir de aquí, por eso digo que sabiendo los ingredientes os puedo decir que efectivamente las flores que lleva, la recreación floral que lleva y que efectivamente huele a lo que huele. Y añadimos maderas húmedas en el secado. Es una fragancia que, como ya he dicho, no os va a durar más de 8 horas. Entre las 6 y las 8 horas y reaplicando. Que huele muy rico y que yo realmente sí que la utilizaría muchísimo más por las mañanas y tardes que no por las noches. Completamente desaconsejado, además, para las BBCs, bodas, bautizos y comuniones. Le falta mucha impronta absolutamente en todo. No la llegaría a utilizar ni tan siquiera en como una fragancia de bodas, bautizos, comuniones de mañana. Que para nada. Me la quedaría para usarla directamente en mañanas tardes. Punto. Y pues cosas de trabajo, para arriba y para abajo, nunca mejor dicho, porque por 14 euros no nos vamos a poner en tonterías. He cogido del suelo, precisamente, la caja de, creo que es del año pasado, la Glacier, me parece que era del año pasado, ¿no? Bueno, pues he cogido la Glacier esta, y el INCI es bastante más extenso que aquí, que dan no nay no, no na. Y cuidado porque las notas tuvieron la amabilidad de pasármelas en esta. Y aquí el INCI es súper amplio. Aquí hay un montón de INCI. En el femenino no, ¿eh? En el femenino no. En el femenino se han portado bien. En el femenino no han declarado prácticamente nada. Prácticamente nada. En comparación con el mogollón que hay aquí y con el mogollón que hay y reza en la del año pasado, que creo que fue la Glacier, me parece. No me hagáis mucho caso porque yo tampoco me acuerdo, porque van sacando y no me acuerdo. Pero que esta versión femenina tiene poquísimo INCI declarado, entonces las notas, ajustarlas es muy complicado. Sobre todo porque es una fragancia que huele muy bien y es muy convencional. De verdad, no se nota exclusividad este año. Tiene mucha calidad, porque tiene mucha calidad. Es olfativamente muy agradable, a pesar de que sí que cuando sale, la salida puede ser un poco punzante. Hay que dejar que se evaporen todo el mogollón de alcoholes con el que sale, porque sale zumbando muy muy fuerte en alcoholes, pero igual que zumba fuerte en alcoholes se viene abajo enseguida, ¿eh? El secado real obedece prácticamente, estaríamos hablando de un secado estandarizado de como mucho, y si llega a 5 minutos, ¿eh? Y si llega, porque va pegando un trayazo muy bestia. Por hacer la comparación, evidentemente en la masculina el secado es súper lento en comparación con esta. Esta es para estar, que las chicas estén atizándosela, ¿eh? Esta es para llevarla encima y estar atizándose. Pero la botella pesa un montón, ¿eh? Es que por el calibre de la botella, My Soul, la botella de My Soul pesa mucho más que la de Borealia. Tiene muchísimo más peso. Pero bueno, las cosas no se pueden medir tampoco por el peso. También os digo una cosa, esto tiene mucho más calidad que lo del año pasado. Pero sigue estando mucho más, el aroma más estandarizado. Estas fragancias así la vais a encontrar, chicas, a mogollón por cualquier sitio, ¿eh? Sin necesidad tampoco de tener que estar recurriendo a un perfume nicho que valga 200, 300 o 1000 euros. Esto está en el mercado, ¿eh? Puede ser cualquier fragancia, de verdad es que es muy normal. No es algo que te transmita nada. O sea, esta fragancia transmite. Esta sí. Esta te deja absolutamente chof. En fin, señoras y señores, que no voy a darle más pábulo. Ya sabéis las notas, porque además son las del INCI. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Esto es lo que hay. Notas del INCI. Y el INCI refleja esto. Ya está. Si empezara a desglosar de aquí, de la de hombre, os puedo decir lo más grande, pero con estas con estos 5 ingredientes, poco más se puede decir, más allá de almizcles blancos, un bouquet floral completo, al más puro estilo de, pues, lirio de los valles, iris, violeta, jazmín. No aparece rosa declarada, con lo cual no voy a meter rosa en absoluto, porque además yo no tengo el tono de rosa aquí, en esta fragancia yo no tengo tono de rosa, ¿eh? Tal cual lo digo, tal cual lo siento. Yo esta fragancia cuando la atomizo, la vaporizo y la dejo secar, que la tengo por ahí en un secante, que no sé por... Ah, sí, está aquí. Cuando la dejo secar, a mí no me sube en absoluto olor a rosa. Me suben flores, pero esas flores que me suben no van en rosa. En absoluto.
En absoluto. Posiblemente no me hayan querido pasar el INCI no, las notas de esta, porque son notas muy ajustadas. Y entonces yo entiendo también que parte de todo esto vaya en el secreto de las notas por no confesarlas. Pero leyendo el INCI es muy fácil sacar todo lo que pueda llevar. Pero no hay más donde amarrar. Y termina dulce, endulzada, no ambarada, porque no es ambarada, pero termina endulzada en flores almizcladas. Poco más. Es muy el rollo, sin ser iguales, por Dios, sin ser iguales. Pero no sé cuándo va a venir el vídeo, pero el vídeo de Rouge, de Givenchy, ahí digo que efectivamente el secado ya en el tramo final, aparece un tono almizclado dulce que no es ambarado, es que viene del almizcle. Y aquí tenemos esto, no hay un aporte real de una cremosidad, tenemos más ese almizcle que está endulzado por vainillas, tonka, que no tanto en cuanto algo que es crema. La cosa no va por la crema. Aquí en esta fragancia la cosa no va por la crema, va por los almizcles. Y suavitos, no se pueden cortar con un cuchillo. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que hayáis disfrutado de esta My Soul Soirée de los señores de Mercadona. Vuelvo a repetir, si me ponen las notas, las escribo abajo. Y porque yo repetir el vídeo no lo voy a repetir. Me mantengo firme porque estoy partiendo del análisis de lo que a mí me dura y de lo que hay en el INCI. Aquí no me estoy inventando nada de Naino, no nada. Los aromas que hay son los del INCI. Y ya está. Y es lo que hay. Para caña diaria, pero no es tan especial ni muchísimo menos como la fragancia de hombre. Con la fragancia de hombre han roto el molde, de verdad, se han salido por completo y con la de mujer pues han hecho una cosa pues que ni fu ni fa. De verdad, ni fu ni fa. Muy rica, pero ni fu ni fa. No vais a vibrar con ella. O sea, lo que han conseguido con la masculina, que a mí realmente me hizo vibrar, con la femenina no lo vais a tener. Por eso yo ayer no la compré. Ayer no la compré por eso. Ayer me la eché, me la llevaba aplicada y digo, no, y además lo dije en el directo, no la voy a comprar. Pero claro, soy tonto si no la compro ni la traigo. Físicamente pues son 14 euros de fragancia que sé que van a tener visitas. Por pocas que tenga va a tener visitas. Entonces uno no es tonto ni gilipollas, y así que aquí tenéis esta Soirée de los señores de Mercadona, que está muy bien, para lo que es, pero para cosas especiales, por ejemplo, como con... no sé dónde la tengo ya, porque no paro de cogerla, soltarla y tirarla, aquí, especial como esta no es. Esta te transporta, esta no te transporta, esta huele súper rico, es gustosa, pero no es especial. ¡No, cruje! ¿Esto qué es? No es placa, no es chapa. Descubrimiento humano. No es placa. No es placa. No es placa. No. Es cartón. Es cartón pegado. Miradlo. En vivo y en directo. Mirad. Ay, el micrófono me lo voy a girar y todo, para que medio se me escuche bien. Mirad. Esto de chapa no tiene... A ver. Esto de chapa no tiene nada. Es una placa de plástico. Mirad. Ahí está. Yo me pensaba que era metálica. Pues no. Mirad. Otra de las cosas. Cuando se hace un análisis, yo mea culpa con el primero, con el de hombre. Cuando se hace un análisis, hay que hacerlo completo. Hay que hacer un análisis completo. ¿De acuerdo? Esto no es una placa. Esto es un pedazo de cartón. Con adhesivo. ¿Vale? Pues ya está. Todo dicho. Señoras y señores, mea culpa por decir que es metálico o parecía metálico, pero la prueba del diente no falla. Nos vemos enseguida. Y pido disculpas por quizás, decir que era metálico. No, es un cacho cartón. Es reciclable. No, porque lleva pegamento. No lo puedes reciclar. Contaminado. Señoras y señores,
Auf Wiedersehen.